Arrancamos un nuevo capítulo de Conciencia Activa, un podcast que todos los jueves a las 19 horas entrega una mirada crítica a los hechos más relevantes del país y el mundo en la voz de sus protagonistas. En el episodio de hoy conversaremos con Rodolfo Bechler, académico de la Universidad Mayor y experto en educación temprana y emociones. Psicólogo de profesión, Bechler ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de las emociones y el rol que éstas juegan no solo en la vida privada, sino también en el ámbito educacional, social y político. Así, en esta entrevista nos adentraremos en el papel que juegan en nuestro cotidiano e incluso las herramientas que entregan para leer y analizar diversos episodios socioculturales como el estallido social. Este y varios temas más hoy en Conciencia Activa, desde Recoletras, la librería y disquería popular de Recoleta. Desde Recoletras, este lugar donde se democratiza el conocimiento, la literatura y la música, nosotros con nuestro programa Conciencia Activa tratamos de democratizar el debate. Y estamos con nuestro invitado, precisamente el psicólogo, que cuando hablé con Rodolfo Bechler me dijo: yo soy especialista en emociones. ¿Cómo estás? Bienvenido a Conciencia Activa, querido Rodolfo. Muchas gracias, un placer estar aquí, César. ¿Cómo es esto? Yo daba por hecho que cualquier psicólogo o psicóloga tiene que ser un especialista o saber de emociones. ¿No es tan así? No, para nada, sí. Bueno, ese punto de vista que tú tenías es el que tiene, yo creo, la mayoría de la gente. Me imagino, porque psicología igual emociones. No es así. Nosotros vivimos en una cultura que en general es muy negadora de las emociones, en educación, en psicología, y bueno, para qué decir en las ciencias, digámoslo así, más duras, ¿no? Y los psicólogos no son una excepción en eso. La gran mayoría de las terapias, yo te diría que están centradas en otro punto de vista, ¿no? Entienden al ser humano como un ser muy pensante, racional, que toma decisiones de manera consciente siempre. Y la verdad es que nuestro funcionamiento no es así. En general somos mucho más emocionales, tomamos decisiones de manera intuitiva, y son muy pocos los momentos en los cuales actuamos con esa racionalidad que la gente cree que es la que impera en nuestra vida diaria. ¿Qué relación hay entre lo que se conoce con lo que uno dice muchas veces, ser empático y las emociones? Bueno, la empatía es la capacidad de leer las emociones de otros y experimentar algo similar. Eso es una característica exclusivamente humana. No existe en ninguna otra especie, al menos con el nivel de desarrollo que la tenemos los seres humanos, el que yo pueda mirarte y hacer una interpretación de lo que tú puedes estar pensando y sintiendo. Eso es una condición básica, por ejemplo, para la pedagogía, la educación, para la construcción de la sociedad, para la construcción de la cultura. El poder leernos la mente unos a otros es lo que permite que emerja algo como la cultura. La empatía es el lado emocional de esa capacidad. Cuando yo te veo a ti, puedo intentar ver qué es lo que tú estás pensando y también lo que tú estás sintiendo. Esa es la empatía. ¿Qué estoy pensando en este momento? ¿Qué estoy sintiendo? Yo creo que estás interesado y estás pensando también en la próxima pregunta que me tienes que hacer y cómo ir guiando la conversación. A propósito, a mí me pasa mucho con algunos entrevistados y entrevistadas en distintos medios, fundamentalmente en la radio, donde me dicen: sí, envíame las preguntas. Yo le digo: es que no te puedo enviar las preguntas, te puedo decir el tema que vamos a conversar, porque yo te tengo que escuchar a ti. Y sin perder el foco de la entrevista, yo en la medida que tú me respondas me van saliendo preguntas. ¿No? ¿Cómo te voy a mandar todas las preguntas, salvo que sea de suma urgencia? No sé, eso. Sí. Bueno, eso surge justamente de la empatía, la colaboración. Yo te leo la mente a ti, pero tú también me la lees a mí. Todos lo hacemos. La gran mayoría del tiempo, la parte más grande de nuestro tiempo, lo hacemos sin darnos cuenta. Hay algunos momentos en los cuales uno se percata de que está tratando de interpretar al otro, pero esto lo hacemos todo el tiempo sin percatarnos. Y es la base de la conversación, y es la base de la creatividad, y es la base de casi todas las actividades sociales, así que está muy bien. La planificación, creo yo, es una muy buena herramienta siempre y cuando se tome con mucha flexibilidad, porque si uno se ata a la planificación del momento, se pierde la frescura de lo que está ocurriendo en el presente y la creatividad se apaga. Qué interesante. Estamos dialogando con el psicólogo, profesor además de la Universidad Mayor, como decíamos en la entrada del programa, Rodolfo Bechler. ¿Cómo te preparas tú para ser un psicólogo especialista en emociones? Eso significa adentrarte en qué tipo de materia, integrar qué tipo de conceptos, qué tipo de realidades.
Bueno, hay muchas maneras de ser experto en emociones, ¿no? Hay una manera que es más bien teórica. Fritz Perls, famoso psiquiatra del siglo pasado que diseñó un tipo de trabajo con las emociones, decía que existe el contacto directo con lo emocional, con la experiencia, y también existe el acercadeísmo. Hay muchos psicólogos que hablan acerca de las emociones y esa es una perspectiva. Yo las puedo manejar teóricamente, las puedo definir, te puedo decir qué factores influyen para que tú tengas determinadas emociones. Otra cosa es practicar un tipo de trabajo que tenga que ver con experimentar las emociones momento a momento en cualquier actividad que tú realices. Yo espero ser más del segundo tipo de psicólogo, no tanto del primero. La teoría está bien, ayuda, pero creo que lo fundamental es entender lo que uno está sintiendo, lo que uno le está pasando en cada momento de su vida. Tú hiciste clase en la Universidad de Playa Ancha, hoy día estás hace mucho tiempo en la Universidad Mayor. ¿Siempre es lo mismo, digamos, dentro de tu especialidad o has variado un poco? Mira, yo tomé una decisión radical hace 20 años, yo creo que era enfocarme en una sola línea de trabajo, ¿no? Porque bueno, uno tiene que subsistir y a veces te toca hacer muchas cosas y no siempre son las cosas que son de tu interés. Yo tomé en algún momento de mi vida la decisión de hacer lo que a mí me gustaba y lo que a mí me gustaba tiene que ver justamente con entender el papel que las emociones juegan en todas las actividades humanas. Eso lo descubrí haciéndome terapia, ¿ya? Yo estuve muchos años en terapia de grupo y terapia individual aquí en Chile, en España, en Argentina, y entender que lo que nos mueve en la vida es lo que vamos experimentando momento a momento y desde ahí se produce el pensamiento y no al revés. O sea, las emociones no acompañan el pensar, las emociones son la base desde la cual se piensa. Para mí ha sido clave y he tratado de que todo el trabajo que yo hago, principalmente en educación, esté basado en esa idea. ¿Cómo el tema cuando uno va al psicólogo? A mí me ha pasado, de repente, no sé, tenía algún problema ya de corte sentimental y te tratan de sacar de ese problema en especial. Oye, pero no te preocupes. Yo digo, pero no debiesen de entregarme elementos, Rodolfo Pechler, aquí en Conciencia Activa, como para que yo me sepa manejar en las relaciones de pareja a nivel global, más que ese caso específico, digo yo. Sí, bueno, eso que tú estás diciendo es muy interesante. Últimamente se ha instalado la idea de la regulación de las emociones, ¿no? La gestión emocional, hablan también algunos. Esa perspectiva de las emociones finalmente entiende las emociones como un problema, ¿no? Por eso es algo que tenemos que regular, que tenemos que controlar, que tenemos que gestionar, ¿no? Yo soy de la idea de que las emociones son lo que nosotros sentimos y hay una razón detrás de eso, ¿no? Entonces, cuando algo me da rabia, cuando algo me aburre, cuando algo me avergüenza, ahí hay información. Y yo soy de la idea de que tenemos que utilizar esa información para entender de mejor manera el mundo en el cual nos movemos o la relación con la pareja que tenemos, ¿no? Entonces, lejos de regular la emoción, lo que hay que hacer es tomar conciencia respecto de ella, desde mi perspectiva, y tomar las mejores decisiones posteriormente a partir de lo que estoy sintiendo y no negando aquello que estoy sintiendo. Pero eso es un poco contracultural, porque vivimos en una cultura que le gusta mucho el control de las emociones y privilegia cierto tipo de emocionalidad, ¿no? La alegría, el entusiasmo, ¿no? La motivación. Por ejemplo, en educación la gente cree que si no hay alegría, entusiasmo, no se puede aprender. Lo cierto es que se aprende muchísimo de la frustración, se aprende mucho de la rabia e incluso del temor. Luego tendríamos que explicar... Pero tendrías que manejarlo bien, porque si yo me imagino que si yo estoy lleno de rabia, lleno de dolor, no sé, lleno de temor, como que me voy chupando, ¿no? Claro, es que ese es el lado extremo, pero fíjate que en una buena conversación, tener rabia puede ser muy bueno, porque me hace desplegar mis argumentos. Si yo hablo algo contigo y no estoy de acuerdo, ¿no? Esa rabia que me genera el que tu punto de vista no me hace sentido, me hace pensar, me hace contraargumentar, me hace buscar otra forma de explicarte para convencerte de lo que yo estoy pensando, y eso moviliza. Entonces, claro, la gente piensa en la rabia más bien como esa conducta desatada, violenta, agresiva. No, la rabia es eso en algunos pocos casos, pero en la vida cotidiana experimentamos rabia en muchos momentos con una intensidad mucho más baja y esa rabia nos moviliza, nos hace hacer cosas. Mira, como leía en un libro, hay que odiar la vida para poder cambiar la realidad. Hay que odiar la vida que uno tiene cuando quieres cambiar, digamos. ¿Te hace sentido, no? Me hace total sentido. O sea, te decía hace un rato que esto es contracultural y es que, bueno, vivimos en un modelo económico que en verdad le conviene muy bien que estemos todo el tiempo felices, contentos, o por lo menos tratando de convencernos de que estamos felices y contentos, porque de esa manera no buscamos cambiar nada, ¿no? La rabia
me acuerdo, no sé, principios de los 2000, el movimiento de los indignados en España, ¿no? La palabra es muy potente. ¿Por qué los indignados? Porque es desde la rabia desde donde surgen los cambios. Desde cualquier emoción pueden surgir cosas muy creativas, hermosas, como también puede surgir destrucción, puede surgir agresividad, puede surgir parálisis. El problema no es la emoción, el problema es la conducta que se despliega a partir de esa emoción. Yo puedo tener rabia y crear un partido político para cambiar las cosas, o puedo tener rabia y simplemente partir a golpear, destruir, etcétera. Pero el problema es la conducta en ese caso, no la emoción que yo estoy sintiendo. ¿Por qué cuesta tanto, antes de entrar a algunos temas fundamentales para los cuales te hemos invitado hoy día al querido psicólogo Rodolfo Bechler a Conciencia Activa, ¿por qué cuesta tanto o es tan caro la salud mental en nuestro país? ¿Qué elementos sientes tú que hay ahí? ¿Al mercado no le convendría que tuviéramos todo más acceso, que pudiéramos pagar, no sé, 25 lucas por ir al psicólogo, al psiquiatra, qué sé yo, pero cuesta el tema ese? A ver, habría que distinguir salud mental de bienestar, ¿no? Son dos cosas que están muy vinculadas una con la otra, ¿no? La salud mental es aquello que opera en el momento en el cual ya el problema se produjo, ¿no? Entonces tú me estás hablando de por qué es tan caro ir al psicólogo, pedir una hora. Al psiquiatra ni hablar. Al psiquiatra ni hablar, ¿no es cierto? Pero claro, ese es el momento, digamos, donde estamos tomando la medicina, por decirlo de alguna manera. El bienestar, el desarrollo de las sociedades es la parte previa, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el sistema completo y cómo propicia que las personas seamos más felices, que le encontremos sentido a las actividades que vivimos. Es ahí donde hay que poner el acento, ¿no? El problema es que nosotros hemos diseñado un sistema de vida en el cual hay mucho estrés, hay mucha sobrecarga laboral, vivimos muy lejos de nuestros trabajos y entonces estamos operando cuando el problema ya se produjo. Y claro, ese tipo de soluciones siempre son más caras. Como me decía un geriatra, que él trabaja hoy día con personas de 50 años, 55, los va preparando para lo que va a ser los 60, los 65 años, es decir, la jubilación. Que no lleguen a ese momento y decir, tate, ¿qué hago? Buenísimo, claro. De la misma manera podríamos prepararnos para ser adolescentes, podríamos prepararnos para ser adultos, pero en general nadie nos prepara. En general vamos cayendo en cada una de las etapas de la vida y una vez que estamos ahí dentro empezamos a tratar de sortear las dificultades, pero sería buenísimo que en general conversáramos mucho más y tuviéramos guías en ese sentido. Rodolfo Bechler, psicólogo en Conciencia Activa. Estudiaste, y aquí empezamos los puntos centrales para nosotros en el día de hoy, más allá de lo que todo lo que has dicho, a mí me ha parecido, por lo menos, no sé si a ustedes, queridas amigas, amigos, súper interesante. Tú estudiaste las emociones en tiempo del levantamiento social, estallido social, como quieras hacer. Hiciste un estudio acerca de lo que nos pasó a las chilenas y los chilenos en aquel entonces. Sí. Como te conté en algún momento, César, igual que mucha gente, me sentí muy conectado con ese movimiento que estaba ocurriendo. Y entonces iba también con mi cacerola a protestar. ¿Fantuzzi? Por supuesto, obvio. Sí. Y en algún minuto eso dejó de hacerme sentido, ¿no? Yo quería hacer algo que tuviera más que ver con lo que yo trabajo, que me tuviera significado más profundo para mí. Y entonces en ese momento dije, tate, pero si esto es un fenómeno absolutamente emocional, ¿y qué pasa si lo leemos desde esa mirada, desde esa dimensión? Empezar a ver cómo se estaba sintiendo la gente, no las explicaciones que daban respecto del fenómeno, porque ese es otro nivel totalmente distinto. Y sí, efectivamente, tiramos unos cuestionarios que elaboramos en base a una teoría sobre emociones y aparecieron varias cosas muy interesantes. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, nos dimos cuenta muy rápidamente de dos cosas. Primero, que no todo el mundo estaba en desacuerdo con la violencia, que había gente, dependiendo de ciertas condiciones sociodemográficas, que la toleraban de mucha mejor forma, digamos, eran mucho menos... sentían el dolor de la violencia con mucha menos intensidad que otras personas con condiciones sociodemográficas diferentes. Y eso en ese minuto fue muy interesante porque en verdad nosotros somos una sociedad en teoría muy pacífica, ¿no? Y uno a priori no pensaría que había gente que estaba casi contenta con que estuvieran quemando el metro, ¿no? Entonces fue información muy relevante. Luego nos dimos cuenta también muy rápidamente que este era un movimiento feminista, ¿no? Eso después fue bastante obvio porque no sé si tú te acuerdas que 3 semanas después de que esto se inició aparecieron las tesis y su performance de El violador eres tú, y bueno, esto empezó a tomar un rumbo feminista, pero nosotros nos dimos cuenta de eso a la primera semana, porque en todas las emociones que nosotros medíamos aparecía mucho más intensidad en las mujeres que en los hombres, ¿no?
Y yo fui a un programa en ese minuto donde me entrevistaron y lo comenté, así que quedó el registro afortunadamente, porque después era muy fácil decir que esto tenía un componente feminista. Pero leerlo en clave emocional permitía anticiparse y ver algunas cosas que no se veían cuando tú preguntabas de otra manera. Pero cuéntanos un poco de ese estudio para darte cuenta de todas estas conclusiones. Sí. ¿Cómo se hace un estudio? Dicen que las encuestas, a propósito de estudios, sirven para mentir con clase. Bueno, claro, sí, son una manera de desarrollar tu argumento, ¿no es cierto? Como la ciencia en general, ¿no? Uno tiene una hipótesis y lo que busca son las mejores maneras de argumentar a favor de esa hipótesis, aunque el científico más riguroso diría que es al revés. Uno tiene que buscar toda la información que pueda encontrar para negar su hipótesis. Si no la puedes encontrar, entonces quiere decir que tu hipótesis es válida. Pero bueno, no se hace mucho. ¿Qué vimos nosotros? Bueno, vimos que había una condición en la población en general de mucho revuelta, ¿no? Emocionalmente. ¿Pero eso cómo se hace, Rodolfo? ¿Tú vas a la calle a preguntarnos? No, oye, ¿te puedo entrevistar? nosotros elaboramos un cuestionario que lo distribuimos de manera online y como había mucho entusiasmo en ese momento por lo que estaba pasando, en un día respondieron 1.500 personas. ¿No? Lo cual fue una cosa muy impresionante, ¿no? Tú sabes que las encuestas se hacen con muestras muy pequeñitas, las que vemos todos los días en las noticias de la academia, qué sé yo, son con muestras mucho más pequeñas que eso. En un día nosotros teníamos 1.500 personas que habían distribuido el cuestionario y contestado de distintas realidades, de muchas realidades muy diferentes, o sea, condiciones socioeconómicas diferentes, estudios diferentes, hombres, mujeres, etcétera. Y lo que vimos fue que lo que había era un movimiento de características emocionales. Es decir, aquí no había explicaciones de por qué yo estoy protestando, no había una ideología detrás que pudiera aglutinar a los distintos tipos de personas. Lo que había era rabia y entusiasmo, ¿no? O sea, por un lado mucha molestia, mucha sensación de injusticia y por otro lado también una cierta expectativa de que las cosas pudieran cambiar, ¿no? Entonces era muy interesante que la gente sentía diferentes emociones, incluso contradictorias entre ellas al mismo tiempo, ¿no? Y algo bastante carente de una explicación, de una ideología, de un líder, por cierto, sino que más bien emocionalidad que se estaba desplegando. Rodolfo, y esta explicación que salió en un comienzo de que Chile se había cabreado tanta injusticia, de que Chile se izquierdizó, estábamos cabreados de que 5 personas fueran dueñas del país, o como dijo la señora del presidente en aquel entonces, Sebastián Piñera, Margarita, ¿cómo se llama la señora? Cecilia Morel. Sí. Cecilia Morel, se filtró una conversación telefónica de ella, un WhatsApp, no sé, vamos a tener que ceder nuestros privilegios, parece. ¿Qué hay de eso? ¿Algo de eso te hace sentido a ti? Totalmente. Creo que aquí no había una ideología, ¿no? Y yo creo que en un primer momento muchos interpretamos, me sumo, esto como un movimiento ideológico. Pero todos los datos que nosotros recogimos nos mostramos que aquí había gente de distintas tendencias políticas que lo que tenían en común era que estaban cabreados. Pero había alguien que estaba cabreado y quería cambiar el sistema, mientras que había otros que estaban cabreados, que estaban enojados y lo que querían era ganar dentro de este sistema. Es decir, estoy cabreado porque yo quiero cambiar el auto igual como lo cambia mi jefe. Exactamente. Quiero tener ropa de lujo igual como tiene mi jefe, pero yo no quiero cambiar el sistema. Pero ¿qué tenemos en común? Que los dos estamos cabreados, porque mi jefe también está cabreado, porque trabaja mucho, porque se siente estresado, porque también tiene un jefe por arriba que lo trata mal, y compartimos la rabia, pero la ideología no era para nada la base de esto. Y yo creo que ahí hicimos una pésima lectura como sociedad, ¿no? Claro, esto es muy fácil decirlo ahora, pero hicimos una pésima lectura como sociedad al interpretar que lo que había aquí era un movimiento ideológico. ¿Y cómo interpretas lo que ocurrió en aquel fines ya del 2019 a lo que somos hoy día, el año 2025? Lo que está en Chile, lo que ha pasado en Chile, siguiendo la lógica desde esa investigación que tú llevaste, querido Rodolfo. No nos hemos hecho cargo de la rabia, no nos hemos hecho cargo de la injusticia. Quisimos dar una respuesta de características ideológicas y esa respuesta obviamente satisfacía a una parte de la población, pero a otra no la satisfacía y por lo tanto el problema sigue ahí completamente latente. Yo creo que si se dan 4 o 5 variables que puedan, digamos, entrar en la juguera de la explosión, estamos en cualquier minuto en riesgo de que algo así pueda volver a ocurrir. Rodolfo Bechler nos acompaña en Conciencia Activa, en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Nos puedes seguir los días jueves, siempre a las 7 de la tarde estamos estrenando, un nuevo capítulo. Y de
lo que fue ¿cómo lo llamas tú? ¿Levantamiento social, estallido social, aparentemente? A mí me gusta la palabra estallido social porque la palabra estallido tiene justamente esa característica de ser algo que es explosivo, digamos, es impulsivo y no está articulado lógicamente. Perfecto. De ahí nos vamos. Del estallido social también estudiaste las emociones, que es tu especialidad en psicología, respecto a lo que vivimos las chilenas, los chilenos, con el famoso COVID-19, la pandemia. Sí. ¿Y ahí qué descubrimos? ¿Qué descubriste, mejor dicho? Mira, ahí descubrimos algo muy interesante, César, y es que había un grupo dentro de la población que no estaba dispuesto a cumplir con las normas de cuarentena, de resguardo, digamos, de distancia social, etcétera, por características etarias, ¿no? Nuevamente eran mujeres, pero en este caso mujeres jóvenes, estudiantes universitarias, primer año de instituto, gente que en general lo está pasando mal, digamos, porque es una época muy compleja, porque estudiar en Chile sale muy caro, porque sientes que en general tienes pocas oportunidades. Ellos no estaban disponibles para cumplir con, por ejemplo, las normas de cuarentena, ¿no? Y por más que hubiese control sobre ese grupo, por más que hubiese rigurosidad, sanciones, etcétera, había un grupo de gente a la cual esto no le hacía sentido. Entonces era muy diferente estar en condiciones de buen estándar económico, ser adulto, ya tener cierto tipo de experiencia en la vida acumulada y afrontar la cuarentena a ser joven estudiante universitario en Chile. Entonces descubrimos que ahí había un perfil psicosocial que hacía muy difícil que esas personas siguieran las normas del momento. Y no sé si te acuerdas que tuvimos estas famosas fiestas en algunos lugares, sí, donde la gente desafiaba todo tipo de normativa. Bueno, eso se explica por condiciones psicosociales de ese grupo. ¿Ya? ¿Y qué pasa ahí? Eso no lo tiene en cuenta la política pública. Entonces descubrimos que la política pública, en el caso del COVID, pero en cualquier otro caso, tiene que tener tratos diferentes con ciertos grupos sociales, ¿no? Y en el caso del COVID, ¿qué hubiese significado, ya teniendo el estudio y viendo la realidad, para ti? Para mí... que se manejara de qué manera esto. Había que tener mensajes diferentes con distintos grupos de la población. Ejemplo, no es lo mismo... No es lo mismo. Bueno, a los jóvenes, bueno, no he pensado todavía, digamos, cuál podía ser un tipo de mensaje particular para cada grupo, pero yo entiendo que había que transmitir la misma información de distintas maneras con diferentes grupos psicosociales, porque tú y yo lo podemos entender con mucha más facilidad, pero un joven de 19 años que no ha vivido nunca algo parecido, porque nosotros ya hemos vivido terremotos, catástrofes de aluviones, etcétera, se acababa el mundo. Y por lo tanto no estoy dispuesto. Y muerte, millones de muertes todos los días además. No tengo idea si mañana esto va a seguir existiendo. Nosotros sabíamos que íbamos a salir de esto, entre comillas, digamos, hemos pasado catástrofes, pero los jóvenes no lo sabían. Y yo creo que ahí faltaba explicar las cosas de otra manera. Claro, era muy difícil en ese momento entender esto. Pero este estudio nos permitió ver que la experiencia de vida de cada una de las personas, de los grupos psicosociales, era distinta. Y por lo tanto el mensaje tenía que ser diferente. Oye, las políticas públicas, qué bueno que tocaste el tema, Rodolfo, ¿qué hacen con estudios como el tuyo, por ejemplo? Porque claro, que se quede ahí el estudio, ¿cómo poder llegar acá hasta para que mañana... Vengo y te lo cuento a ti. No pasa mucho, en verdad. Las políticas públicas en general tienden a ser diseñadas... por los que saben. Exacto, por los expertos. Desde arriba hacia abajo, ¿no? La política pública, desde la experiencia de la población, es un caso muy aislado. Muy pocas veces ocurre así. Y ese es un problema. Y por eso tenemos mucha política pública que no le hace sentido a la gente. Incluso a veces tenemos muy buenas políticas públicas, pero a la gente no le hacen sentido y eso puede ser un problema gravísimo. Eso es lo que pasó, por ejemplo, desde mi punto de vista con el Transantiago, ¿no? Es una política pública que fue implementada mal en términos sobre todo comunicacionales, creo yo. Y no le hizo sentido a la gente y quedó instalada lógica de que el Transantiago fue una pésima política, un pésimo cambio, cuando en verdad no es así. O sea, si tú piensas, es cuestión de irte a Valparaíso un fin de semana nomás y ver, ahí sigue funcionando algo parecido a lo que nosotros teníamos en Santiago antes de este cambio, y obviamente lo que tenemos ahora es mucho mejor, pero comunicacionalmente esto no fue entendido por la gente. Entonces,
son aislados los casos en los cuales la política pública se diseña desde la experiencia de la gente hacia arriba, es desde la mirada de expertos, y eso funciona poco. Desde Recoletras, la librería y disquería popular de Recoleta, donde se democratiza el conocimiento en la literatura y en los libros, nosotros democratizamos el debate. Recoletras está en Recoleta 2774 a la entrada del municipio. Y nos vamos a otro estudio que tú hiciste, Rodolfo Bechler, psicólogo de las emociones, precisamente con profesoras y profesores, tanto en Chile como en México, tengo entendido, para ver las emociones y cómo juegan ellas, qué rol cumplen en la sala de clase, cómo relacionarse ahí con las emociones, con las niñas, con los niños, etcétera. Sí, en eso estoy ahora, estamos terminando este estudio, un proyecto Fondesit que se cierra ahora en marzo. ¿Por qué Chile y México? Mira, lo de México fue una casualidad muy afortunada. Yo la verdad que estaba pensando así como con la lógica de investigador clásico, digamos, tradicional, y me iba a ir a un país anglosajón a estudiar cómo lo hacen. Y de pronto me invitaron a dar una charla desde una escuela normal de México. En México existen las escuelas normales todavía, igual como existieron aquí hasta los años 70. En México, en Argentina, en Uruguay todavía hay escuelas normales. Sería bueno aclarar lo que es una escuela normal a propósito. Es verdad, no todo el mundo es tan viejo como yo. O como yo. Las escuelas normales son centros donde se forman profesores y no se hace nada más, ¿no? Actualmente la pedagogía se da en universidades, igual que cualquier otra carrera. Tú tienes una facultad de educación, como puedes tener una de ingeniería al lado. La escuela normal es un lugar donde solamente se forman profesores y está regularmente asociada a escuelas donde los profesores hacen la práctica, y todo gira en torno de la educación, ¿no? Eso, como te decía, existió en Chile hasta los años 70. Y luego dimos este cambio hacia la formación universitaria, que es lo que prima en el mundo en general, pero quedan algunos lugares donde hay escuelas normales. México es uno. Y ha sido muy interesante trabajar con los mexicanos, que yo no lo tenía planificado, pero cuando me invitaron a dar esta charla y empezamos a dialogar sobre la posibilidad de colaborar, dije, qué interesante, cómo se vivirán las emociones en una escuela normal. Debe haber algo ahí distinto. Y efectivamente hemos encontrado cosas muy bonitas que las vamos a presentar en un seminario. Aprovecho de hacer una pequeña propaganda acá. El día 10 y 11 de marzo vamos a presentar los resultados de este estudio en la Escuela de Educación de la Universidad Mayor, ahí en Manuel Montt con Providencia. Podríamos adelantar del estudio aquí, sí, en Conciencia Activa. Ahora te cuento. Mira, en general la profesión docente es una profesión absolutamente emocional, ¿ya? La gente cree que los profesores toman decisiones en el aula porque tienen teorías educativas, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La verdad es que las decisiones en el aula se toman principalmente por esto que estábamos comentando hace un rato, la capacidad que yo tengo de leer la mente de mis estudiantes y hacer una interpretación de lo que necesitan. Entonces el profesor, la profesora decide hacer una pregunta, enfatizar en un tema, volver a explicarlo, hacer una pausa, porque lee la emoción de su estudiante. Pero eso no se suele ver de esa manera, no somos conscientes de que esto ocurre. Entonces, muchas veces se piensa que el profesor toma decisiones porque leyó a Piaget, porque leyó a Vygotsky, porque leyó a Paulo Freire, porque tiene teorías en la cabeza que le permiten decidir. Pero la educación es un fenómeno intrínsecamente humano, relacional y emocional, y ocurre de una manera mucho más intuitiva de lo que nosotros creemos. Por tanto, la formación emocional de los profesores, para estar claros, para estar limpios, para leer la emocionalidad de sus estudiantes, es muy importante. Pero ¿cómo toma la determinación la profesora o el profesor cuando está en una sala de clase para leer esa emoción? Porque no está con una niña o con un niño, está con 30, con 35, en el caso de Chile con 40, con 45. Además tiene que cumplir, porque si me centro en ese niño que demostró interés, ¿cómo hago para no descuidar esto? ¿Y cómo hago para pasar toda la materia que me piden para el semestre? ¿Y cómo lo hago? Y sigo con esta niña que sé que tiene 14 años y tiene que llegar a su casa, cuidar a su hermanito de 8, porque la mamá que está sola tiene que salir a trabajar, y así suma y sigue lo que pasa a nivel familiar en Chile. Claro. Hay muchas condiciones de nuestro sistema educacional que desvirtúa esta esencia del fenómeno educativo. El fenómeno educativo es en esencia emocional, pero hay muchas condiciones que lo desvirtúan. La cantidad de estudiantes en la sala de clase es un factor que juega completamente en contra de esto. Pero también volvemos al tema de las políticas educativas, donde te dicen que lo que tú tienes que hacer y lo que tienes que lograr es esto, y tiene que ser medible, mensurable a través de pruebas estandarizadas. También desvirtúa este fenómeno que es en esencia emocional. Entonces ahí estamos en problemas, porque los profesores comienzan a sentir que se ponen un traje y cumplen un rol que va en contra de lo que ellos mismos sienten y piensan respecto de la educación. Y a veces toman
muchas veces decisiones que no les hacen sentido, pero lo hacen porque tienen el problema de que tienen muchos estudiantes en la sala y lo hacen porque tienen una política educativa que los está impulsando en otra dirección. Yo creo que debemos comenzar a respetar la labor de nuestros profesores y dejarlos maniobrar con mucha más libertad de lo que les hemos dado en los últimos años, que lo hemos regulado a partir de un montón de condiciones que están fuera de la sala de clases. Pero eso, ¿cómo se rompe? Ese círculo vicioso, ¿cómo lo rompes tú a través estudiando las emociones dentro de la sala de clases? A través de la formación inicial, ¿ya? Este es un problema que se radica en la formación inicial docente. Es ahí donde hay que poner mucha investigación y mucho dinero en mejorar, en comprender primero cómo formar emocionalmente a nuestros futuros profesores y luego invertir en eso, ¿no? Porque ya cuando tienes profesores que están en ejercicio también puedes maniobrar, pero es mucho más difícil generar cambios en ese nivel. Pero si tú agarras a los mejores chicos y chicas para entrar a la profesión docente y los formas con la más alta calidad, esas personas van a estar después a cargo de estudiantes durante 10, 15, 20, 30 años y pueden generar cambios sociales. Entonces, ¿Y a qué alta calidad podemos aspirar con salas de clase y con la realidad que tiene Chile a nivel social? Mira, la cantidad de estudiantes es algo que tiene que cambiar absolutamente. ¿A cuánto? ¿A 20? ¿A 15? 25 alumnos por sala. Ese es el estándar que debiéramos tener más o menos. Pero sí te tengo que decir que los estudios muestran que la cantidad de estudiantes en la sala de clases no es el principal factor para que haya calidad en los procesos, en los resultados de aprendizaje. El componente que más peso tiene para mejorar los aprendizajes de los alumnos se encuentra en la calidad de los profesores, incluso con grandes números de estudiantes en la sala. Es decir, hay que bajar eso, pero el factor más importante es tener una buena formación inicial. ¿Y esa formación inicial hoy día en qué nivel está en Chile? Está mejorando, por cierto. Nosotros vivimos una época de desregulación total. No sé si te acordás, en los años 80, 90, que aquí se podía ser profesor sin tener nada de puntaje en la entonces, no sé, prueba, no sé cómo se llamaba, de aptitud académica. Aptitud académica. Claro. Y la carrera te la dan en un instituto y la sacaban muy rápidamente, sin ninguna rigurosidad. Bueno, eso ha cambiado. Hoy hay estándares que regulan, que ponen cortes de entrada, pero todavía falta mucho recorrido por hacer. ¿De quién es la responsabilidad, Rodolfo Bechler, especialista psicólogo en emociones, que un alumno salga o mejor dicho, es responsabilidad del establecimiento educacional que un alumna salga con valores, etcétera, etcétera, o simplemente en la realidad de Chile va al colegio a prepararse para dar una buena prueba para seguir aspirando en el sistema neoliberal? El objetivo central de la educación es el desarrollo de los estudiantes, ¿ya? Eso no lo digo yo, lo dice la UNESCO, lo dice los más importantes psicólogos educacionales, Piaget, Vygotsky, etcétera. El objetivo no es el aprendizaje, ¿ya? A la escuela no vamos a aprender, y ese es un cambio cultural que tenemos que implementar, porque todo el mundo cuando piensa en educación piensa en el aprendizaje. Exacto. El aprendizaje es una herramienta para el desarrollo. A la escuela vamos a desarrollarnos. ¿Y qué significa desarrollarnos? Significa cambiar nuestras estructuras mentales, pensar desde otro enfoque, pensar desde otra estructura cognitiva. Eso se cambia aprendiendo. Cuando tú te torturas con un logaritmo, con unas integrales de segundo grado, con la comprensión de los fenómenos históricos, la gente dice, ¿y eso para qué sirve en el mundo moderno? Eso no tiene ninguna aplicación práctica. Eso sirve para cambiar tu estructura mental. Eso sirve para promover un proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, cuando tú te enfrentas a esos contenidos tan difíciles, que luego probablemente los vas a olvidar. Yo no tengo idea ahora cómo se resuelve un logaritmo. Okay. Sin embargo, haberme torturado con eso hizo que yo avanzara en mi proceso de desarrollo y entonces comenzar a pensar de una manera lógicamente distinta. Y ese es el objetivo de la educación. El objetivo no es adquirir herramientas para insertarse laboralmente. Eso por supuesto que es muy importante, pero el objetivo último es tener una población, un conjunto de individuos que han alcanzado sus más grandes niveles de desarrollo posible. Rodolfo querido, Rodolfo Bechler, psicólogo, especialista en el tema emocional, actual docente de la Universidad Mayor. A las amigas, los amigos que nos han seguido en los distintos soportes de redes sociales, ¿cómo se te puede ubicar? ¿Cómo se puede leer cosas tuyas, qué sé yo? rodolfobachler.com. No, pero tú tienes que explicar el apellido. Yo lo noté acá. No voy a decir cómo lo noté para no equivocarme. Explica cómo se escribe. Rodolfo B de burro. Gracias. chler.com.
Ya. rodolfobachler.com. Perfecto. ¿Tú tienes consulta o algo así? ¿Estás dedicado No, solamente yo estoy dedicado a la universidad? investigación y a la docencia. Te pasaste. De verdad, muchas gracias por tu tiempo y por el interesante conocimiento que nos has transmitido. Muy Gracias atento. a ti, César. Un placer. Y, perdón, se me está quedando un regalo que te tenemos. Pues. Oh, qué Mira, maravilla. un libro, estos de Recoletras para ti. Maravilloso. Un libro a propósito de los 50 años del año maravilla. 2023 de Salvador Allende. Una joya. Espero que efectivamente es una joya. Muchas gracias, César. Te Un agradezco placer. a ti, de verdad. Gracias, amigo mío.